Capítulo 13. Trauma y reaprendizaje emocional. Somchit, refugiado camboyano, sintió una gran frustración cuando sus tres hijos le pidieron que les comprara una ametralladora AK-47 de juguete. Sus hijos de 6, 9 y 11 años querían las armas de juguete para jugar a lo que algunos de los chicos de su escuela llamaban Purdy. En el juego Purdy, el malvado utiliza una metralleta para matar a un grupo de muchachos y luego se pega un tiro. A veces, sin embargo, a los chicos terminan el juego de una manera distinta. Son ellos los que matan a Purdy. Purdy era la macabra recreación que hacían algunos sobrevivientes de los catastróficos acontecimientos ocurridos el 17 de febrero de 1989 en la Cleveland Elementary School de Stockton, California. Allí, durante el último recreo de la mañana para primer, segundo y tercer grado, Patrick Purdy, que unos 20 años antes había cursado esos grados en la misma escuela, se detuvo a un costado del patio y disparó una y otra vez sus balas de 7.22 milímetros sobre cientos de niños que jugaban. Durante 7 minutos, Purdy descargó su arma contra el patio de juegos, luego apuntó a su cabeza y se disparó. Cuando llegó la policía, encontró 5 niños agonizantes y 29 heridos. En los meses siguientes, el juego de Purdy apareció espontáneamente en el patio de Cleveland Elementary School y se convirtió en una de las muchas señales de que aquellos 7 minutos y sus secuelas quedaron grabados en la memoria de los niños. Cuando visité la escuela, que se encontraba a poca distancia del barrio, cercano a la Universidad del Pacífico, donde yo mismo me había criado, habían transcurrido 5 meses desde que Purdy había convertido aquel recreo en una pesadilla. Su presencia era aún palpable, aunque los restos más horrendos de la matanza, infinidad de agujeros de bala, charcos de sangre, fragmentos de carne, piel y cuero cabelludo, habían sido eliminados a la mañana siguiente. En ese momento, las marcas más profundas no eran las del edificio, sino las de la psiquis de los niños y del personal de la escuela, que intentaban seguir viviendo como de costumbre. Tal vez lo más sorprendente fue cómo el recuerdo de aquellos breves minutos era revivido una y otra vez por cualquier pequeño detalle mínimamente parecido. Por ejemplo, un maestro me contó que el pánico se había instalado en toda la escuela tras el anuncio de que se acercaba el día del señor Patrick. Algunos niños creyeron que aquel día era para rendir homenaje al asesino Patrick Purdy. Cada vez que oímos que llega una ambulancia a la clínica que se encuentra en esta misma calle, todo se paraliza, me contó otro maestro. Los chicos prestan atención para saber si se detendrá aquí o se irá de largo. Durante varias semanas, muchos chicos se sintieron aterrorizados por los espejos de los baños. Corrió el rumor que allí aparecía la sangrienta Virgen María, una especie de monstruo fantástico. Varias semanas después de los disparos, una niña aterrorizada entró corriendo en el despacho de Pat Bush, el director de la escuela, gritando: «¡Oigo disparos! ¡Oigo disparos!». En realidad, era el sonido de una cadena que se balanceaba en un poste. Muchos niños se volvieron sumamente vigilantes, como si estuvieran constantemente en guardia contra la repetición del terror. Algunos niños y niñas se quedaron durante el recreo cerca de la puerta del aula y no se atrevían a salir al patio de juegos, donde había tenido lugar la matanza. Otros solo jugaban en pequeños grupos mientras otro compañero hacía las veces de centinela. Muchos pasaron varios meses evitando las zonas malas donde habían muerto sus compañeros. Los recuerdos siguieron vivos en forma de sueños perturbadores que invadían la mente de los niños mientras dormían, además de las pesadillas en las que de alguna manera se repetían los disparos. Los chicos eran acosados por sueños angustiantes que les hacía sentir el temor de que pronto morirían. Algunos niños intentaban dormir con los ojos abiertos para no soñar. Todas estas reacciones son bien conocidas para los psiquiatras como los síntomas claves de los trastornos por estrés postraumático, TEP. En el núcleo de los traumas, dice el Dr. Spencer, psiquiatra infantil especializado de los TEP infantiles, es el recuerdo intrusivo de la violenta acción central, el golpe final con un puño, un cuchillo que se hunde, el disparo de un arma. Los recuerdos son intensas experiencias de la percepción, el aspecto, el sonido y el olor de un arma, el grito o el repentino silencio de la víctima, el charco de sangre, las sirenas de la policía. Estos vívidos y terroríficos momentos, dicen ahora los neurólogos, se convierten en recuerdos grabados en el circuito emocional. Los síntomas son, en efecto, señales de una amígdala excesivamente excitada, que impulsa los recuerdos vividos de un momento traumático a continuar inmiscuyéndose en la conciencia. Así, los recuerdos traumáticos se convierten en gatillos mentales preparados para disparar la alarma al menor indicio de que el espantoso momento está a punto de producirse nuevamente. Este fenómeno del gatillo es el sello de todo trauma emocional, incluido el sufrimiento del repetido maltrato físico en la infancia. Cualquier acontecimiento traumatizante puede implantar esos recuerdos gatillo en la amígdala. Un incendio o un accidente automovilístico, o vivir con una catástrofe natural como un terremoto o un huracán, ser violados o asaltados. Cientos de miles de personas al año soportan estos desastres y muchos o la mayoría salen con la clase de heridas emocionales que deja su huella en el cerebro. Los actos violentos son más dañinos que las catástrofes naturales como los huracanes, porque a diferencia de las víctimas de un desastre natural, las víctimas de la violencia sienten que han sido intencionadamente seleccionadas como blancos de la maldad. Ese hecho destruye las suposiciones acerca de la honradez de la gente y de la seguridad del mundo interpersonal, suposición que las catástrofes naturales dejan intacta. En un instante, el mundo social se convierte en un lugar peligroso, un lugar donde la gente es una amenaza potencial a la seguridad. Las crueldades humanas graban en la memoria de sus víctimas un patrón que las hace mirar con miedo cualquier cosa vagamente similar al asalto mismo. Un hombre que recibió un golpe en la nuca nunca vio a su agresor, quedó tan atemorizado que nunca caminaba por la calle, lo hacía delante de alguna anciana para sentirse a salvo de los golpes. Una mujer que fue asaltada por un hombre que se metió con ella en el ascensor y la obligó a punta de cuchillo a bajar en el piso desocupado, pasó varias semanas sintiendo miedo, no solo a entrar a los ascensores, sino también al subterráneo o a cualquier otro espacio cerrado donde pudiera
pudiera sentirse atrapada. Salió corriendo de su banco cuando vio que un hombre se metía la mano en la chaqueta como había hecho el asaltante. La huella que el horror deja en la memoria y la consecuente actitud de hipervigilancia puede durar toda una vida, como descubrió un estudio llevado a cabo entre los supervivientes del Holocausto. Cerca de 50 años después de soportar la inanición, la matanza de sus seres queridos y el horror constante en los campos de exterminio nazi, los atormentados recuerdos seguían vivos. Un tercio de los participantes en el estudio dijo que se sentía atemorizado en general. Cerca de las 3/4 dijeron que aún se sentían angustiados ante los detalles que recordaban la persecución nazi, como la visión de un uniforme, un golpe en la puerta, el ladrido de un perro o el humo que salía de una chimenea. Aproximadamente el 60% dijo que pensaba en el Holocausto casi a diario. Incluso medio siglo después, de aquellos que tenían síntomas activos, 8 de cada 10 seguían teniendo pesadillas recurrentes, como dijo un superviviente. Si uno ha estado en Auschwitz y no tiene pesadillas, no es normal. El horror congelado en la memoria. Las siguientes palabras fueron pronunciadas por un veterano de Vietnam de 48 años, unos 24 años después de soportar un espantoso momento en una tierra lejana. No puedo borrar los recuerdos de mi mente. Las imágenes vuelven en detalles vividos, disparados por las cosas más insignificantes, como una puerta que se cierra bruscamente, la visión de una mujer oriental, el contacto con una estrellita de bambú o el olor del cerdo frito. Anoche estaba soñando algo agradable. Por la mañana temprano se puso tormentoso y se oyó un trueno. Me desperté de inmediato, dominado por el pánico. Vuelvo a estar en Vietnam, en plena temporada de monzón, en mi puesto de guardia. Estoy seguro de que seré alcanzado por la siguiente descarga y me convenzo de que moriré. Se me están congelando las manos, aunque tengo todo el cuerpo empapado de sudor. Siento que se me erizan todos los pelos de la nuca. Me falta el aliento y el corazón me late aceleradamente. Siento olor a azufre húmedo. De pronto veo lo que queda de mi amigo Troy sobre una fuente de bambú que el Vietcong ha enviado a nuestro compañero. Y el siguiente relámpago y el posterior trueno me hacen dar un salto tan brusco que estoy a punto de caer al suelo. Este espantoso recuerdo, vívidamente fresco y detallado a pesar de las 2 décadas transcurridas, aún tiene el poder de provocar en este ex soldado el mismo temor que sintió aquel fatídico día. El TEP representa un peligroso descenso del punto nervioso donde se asienta la alarma, lo que hace que la persona reaccione ante los momentos corrientes de la vida como si fueran emergencias. El circuito de asalto al que nos referimos en el capítulo 2 parece crucial en el sentido de que baja una marca poderosa en la memoria. Cuanto más brutales, impactantes y horrendos son los acontecimientos que disparan el asalto de la amígdala, más innegable es el recuerdo. La base nerviosa de estos recuerdos parece ser una profunda alteración de la química del cerebro, puesta en marcha por una única muestra de terror abrumador, mientras los descubrimientos del TEP están típicamente basados en el impacto de un solo episodio. Resultados similares pueden surgir de crueldades infligidas durante un periodo de varios años, como en el caso de los niños que son maltratados sexual, física o emocionalmente. El trabajo más detallado sobre estos cambios cerebrales es el que se lleva a cabo en el Centro Nacional para el Trastorno por el Estrés Postraumático, de una red de lugares de investigación con base en los hospitales de administración de veteranos, donde hay un gran número de personas que sufren de TEP. Entre los veteranos de Vietnam y de otras guerras, la mayor parte de nuestro conocimiento sobre el TEP surge a partir de estudios llevados a cabo con esta clase de veteranos, pero estas nociones se aplican también a los niños que han sufrido graves traumas emocionales, como los de Cleveland Elementary. Las víctimas de un trauma devastador pueden no ser nunca más las mismas biológicamente, me contestó el doctor Dennis Charney. El psiquiatra de Yale es director de neurología clínica del Centro Nacional. No importa si fue el incidente terror del combate, la tortura de los repetidos maltratos en la infancia, o una experiencia única, como quedar atrapado en un huracán o estar a punto de morir en un accidente automovilístico. Cualquier estrés incontrolable puede tener el mismo impacto biológico. La palabra clave es incontrolable. Si la gente siente que hay algo que puede hacer en la situación catastrófica, si puede ejercer algún control, por pequeño que sea, se desempeña mucho mejor emocionalmente. Aquellos que sienten profundamente impotentes. El elemento de impotencia es lo que hace que un acontecimiento dado sea subjetivamente abrumador, como me comentó el doctor John Cristal, director del laboratorio de psicofarmacología clínica del centro. Imaginemos a alguien que es atacado con un cuchillo, que sabe defenderse y pone manos a la obra, mientras otra persona que se encuentra en la misma situación piensa: estoy perdido. La persona impotente es la más susceptible al posterior TEP. Es la sensación de que la propia vida está en peligro y de que no hay nada que hacer para escapar a ello. Es que en ese momento cuando comienza el cambio del cerebro. Es en ese momento cuando comienza el cambio en el cerebro. La importancia como el imponderable que dispara el TEP ha sido mostrada en decenas de estudios llevados a cabo con pares de ratas de laboratorio, cada una en diferente jaula, cada una con una descarga eléctrica suave, aunque poderosa para una rata, de idéntica intensidad. Solo una de las ratas tiene una palanca en la jaula. Cuando la rata toca la palanca, la descarga se interrumpe en ambas jaulas. Durante días y semanas, ambas ratas reciben exactamente la misma descarga, pero la rata que tiene la posibilidad de interrumpirla acaba sin signos duraderos de estrés. Solo en la rata impotente se producen los cambios cerebrales inducidos por el estrés. Para un niño al que le disparan en el patio de juego y ve a sus compañeros ensangrentados y agonizantes, o para el maestro que no puede impedir la carnicería, la impotencia debió ser algo palpable. El trastorno por estrés postraumático. Como trastorno límbico. Habían pasado varios meses desde que un fuerte terremoto la obligó a salir de la cama y a correr por toda la casa gritando hasta encontrar a su hijo de 4 años. Se quedaron durante horas acurrucados en la fría noche de Los Ángeles, bajo la protección del marco de una puerta, sin alimentos, ni agua ni luz, mientras la tierra temblaba una y otra vez bajo sus pies. Ahora, varios meses más tarde, casi totalmente recuperada del pánico que la dominó durante los primeros días, una puerta que se golpea puede hacerle temblar de miedo. El único síntoma que persistía era su incapacidad para conciliar el suelo, un problema que la afecta solo en las noches
en que su esposo estaba fuera de casa, como la noche del terremoto. Los principales síntomas de este horror, incluido el tipo más intenso del TEP, pueden ser explicados por los cambios que se producen en el círculo límbico y que se concentran en la amígdala. Algunos de los cambios clave se producen en el locus cerúleo, una estructura que regula la secreción por parte del cerebro de dos sustancias llamadas catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Estas sustancias neuroquímicas movilizan al organismo para la emergencia. Las mismas catecolamina graban los recuerdos con especial intensidad. En el TEP, este sistema se vuelve hiperreactivo, segrega dosis elevadas de estas sustancias químicas cerebrales en respuesta a situaciones que encierran poca o ninguna amenaza, pero que en cierto modo son recordatorios del trauma original, como los chicos de Cleveland Elementary School que sentían pánico al oír la sirena de una ambulancia, que se parecía a la que habían oído en la escuela después de los disparos. El locus cerúleo y la amígdala están íntimamente relacionados juntos con otras estructuras límbicas como el hipocampo y el hipotálamo. El circuito de las catecolaminas se extiende a la corteza. Se piensa que los cambios en estos circuitos son subyacentes a los síntomas del TEP, que incluyen ansiedad, temor, hipervigilancia, al quedar fácilmente perturbado o excitado, la disposición para la reacción de ataque o fuga y la indeleble codificación de intensos recuerdos emocionales. Según descubrió un estudio, los veteranos de Vietnam que sufrían de TEP tenían un 40% menos de receptores interruptores de la catecolamina que los hombres que no tenían síntomas, lo que sugiere que sus cerebros habían soportado un cambio duradero con la secreción de catecolamina eficientemente controlada. Otros cambios son los que producen en el circuito que une el cerebro límbico con la glándula pituitaria, que regula la liberación de CRF, la principal hormona del estrés que segrega el organismo para movilizar la reacción de ataque o fuga. Los cambios hacen que esta hormona se segregue en exceso, sobre todo en la amígdala, el hipocampo y el locus cerúleo, alertando al organismo para una emergencia que no existe en la realidad. Como me dijo el doctor Charles Nemroff, psiquiatra de la Duke University, demasiada CRF hace que el individuo reaccione excesivamente. Por ejemplo, si usted es un veterano de Vietnam y sufre de TEP y un coche se enciende prematuramente en un estacionamiento, es la activación de la CRF lo que le provoca los mismos sentimientos que el trauma original. Empieza a transpirar, siente miedo, tiene escalofríos y tiembla, y tal vez tenga alguna escena retrospectiva. En las personas en las que hay una hipersecreción de CRF, la respuesta sobresaltada es excesivamente activa. Por ejemplo, si usted se desliza detrás de la gente y repentinamente da unas palmadas, verá que se sobresaltan la primera vez, pero no ocurrirá lo mismo después de la tercera o cuarta repetición. Pero las personas que tienen un exceso de CRF no se acostumbran en la cuarta ocasión, responderán igual que en la primera. Un tercer conjunto de cambios se produce en el sistema opioide del cerebro, que segrega endorfinas que embotan la sensación de dolor. El mismo también se vuelve hiperactivo. Este circuito nervioso implica una vez más a la amígdala, esta vez en combinación con una región de la corteza cerebral. Los opioides son sustancias químicas del cerebro que actúan como poderosos agentes paralizantes, como el opio y los otros narcóticos que son primos químicos. Al experimentar altos niveles de opioide, la morfina del cerebro, la gente tiene una elevada tolerancia del dolor, un efecto que ha sido percibido por cirujanos en los campos de batalla, que descubrieron que los soldados gravemente heridos necesitaban dosis menores de narcóticos para soportar el dolor que los civiles que tenían heridas mucho menos graves. Algo similar parece suceder con el TEP. Los cambios de la endorfina añaden una nueva dimensión a la mezcla nerviosa activada por la nueva excepción al trauma, un entumecimiento de ciertos sentimientos. Esto parece explicar un conjunto de síntomas psicológicos negativos hace tiempo observados en el TEP: la anedoína, la incapacidad de sentir placer y una paralización emocional general, la sensación de estar escindido de la vida o de la preocupación por los sentimientos de los demás. Quienes se encuentran cerca de estas personas pueden considerar esta indiferencia como una falta de empatía. Otro efecto posible es la disociación, incluida la incapacidad de recordar minutos, horas e incluso días cruciales del traumático acontecimiento. Los cambios nerviosos del TEP también parecen hacer a una persona más susceptible a nuevos traumas. Una serie de estudios con animales ha descubierto que cuando estos quedaban expuestos incluso a un estrés suave cuando eran jóvenes, en años posteriores eran mucho más vulnerables a los cambios cerebrales, incluido por los traumas, que los animales no padecían estrés, lo que sugiere la urgente necesidad de tratar a los niños que padecen de TEP. Una razón parece ser que, expuesta a la misma catástrofe, una persona desarrolla TEP y otra no. La amígdala está preparada para encontrar el peligro, y cuando la vida vuelve a presentar el peligro real, la alarma se enciende. Todos estos cambios nerviosos ofrecen ventajas a corto plazo para enfrentarse a las espantosas emergencias que lo provocan. Bajo coacción es normal mostrarse sumamente vigilante, excitado, preparado para cualquier cosa insensible al dolor, con el cuerpo preparado para cualquier esfuerzo físico sostenido, y por el momento indiferente a lo que de otro modo podrían ser acontecimientos sumamente perturbadores. Sin embargo, estas ventajas a corto plazo pasan a ser problemas duraderos cuando el cerebro cambia de modo tal que se convierte en predisposiciones, como un automóvil que se encuentra permanentemente en cuarta velocidad. Cuando la amígdala y las zonas cerebrales conectadas con ella ocupan un nuevo lugar durante un momento de trauma intenso, este cambio de la excitabilidad está intensificada a disposición a activar un asalto nervioso. Significa que todo en la vida está a punto de convertirse en emergencia, e incluso un momento inocente puede llegar a provocar un estallido de temor.
Reaprendizaje emocional. Estos recuerdos traumáticos parecen permanecer como accesorios de la función cerebral porque interfieren en el subsiguiente aprendizaje, específicamente el reaprendizaje de una respuesta más normal a esos acontecimientos traumatizantes. En el temor adquirido, como el del TEP, los mecanismos de aprendizaje y memoria funcionan mal. Una vez más, es la amígdala la que tiene un papel clave entre las zonas del cerebro implicadas. Pero cuando se trata de superar el temor aprendido, la neocorteza es fundamental. Condicionamiento al temor es la expresión que los psicólogos utilizan para referirse al proceso mediante el cual algo no es absoluto, amenazante. Se convierte en algo temido porque queda anclado en la mente con algo atemorizante. Cherny señala que cuando estos temores son provocados en animales de laboratorio pueden durar años. La zona clave del cerebro que aprende, retiene y actúa sobre esta respuesta temerosa es el circuito que existe entre el tálamo, la amígdala y el lóbulo prefrontal, el recorrido del asalto emocional. Por lo general, cuando alguien aprende a tener miedo a algo a través del condicionamiento al temor, este se apacigua con el tiempo. Esto parece suceder a través de un reaprendizaje natural, ya que el objeto temido es encontrado nuevamente sin que haya algo realmente atemorizante. Así, un niño que adquiere miedo a los perros porque un pastor alemán lo abordó mostrándole los dientes, poco a poco y naturalmente pierde el miedo a él. Por ejemplo, se muda y sus nuevos vecinos tienen un pastor cariñoso con el que pasa mucho tiempo jugando. En el TEP no se produce el reaprendizaje espontáneo. Cherny sugiere que esto puede deberse a los cambios cerebrales del TEP, que son tan fuertes que en efecto el asalto emocional de la amígdala se produce cada vez que parece algo evocador del trauma original, que refuerza la vía del temor. Esto significa que nunca existe un momento en que lo temido quede emparejado con un sentimiento de calma. La amígdala nunca reaprende una reacción más suave. La desaparición del temor, señala, parece implicar un proceso activo de aprendizaje, que en sí mismo queda emparejado con las personas que padecen del TEP, lo que conduce a una persistencia anormal de los recuerdos emocionales. Pero dadas las experiencias adecuadas, incluso el TEP puede superarse. Los intensos recuerdos emocionales y las pautas de pensamiento y reacción que ponen en marcha pueden cambiar con el tiempo. Este reaprendizaje, sugiere Cherny, es cortical. El temor original inculcado en la amígdala no desaparece por completo. En todo caso, la corteza prefrontal suprime activamente la orden de la amígdala al resto del cerebro para responder con temor. La pregunta es, ¿con qué rapidez se supera el temor adquirido? Interroga a Richard Davidson, el psicólogo de la Universidad de Wisconsin, que descubrió el papel de la corteza prefrontal izquierda en la disminución de la aflicción. En un experimento de laboratorio durante el que la gente primero adquiría aversión a un ruido intenso, un paradigma de temor adquirido y un paralelo en tono menor del TEP, Davidson descubrió que la gente que tenía más actividad en la corteza prefrontal izquierda superaba más rápidamente el temor adquirido, lo que indicaba una vez más que la corteza juega un papel en la superación de la aflicción adquirida. Reeducar el cerebro emocional. Uno de los descubrimientos más alentadores con respecto al TEP surgió de un estudio llevado a cabo con los sobrevivientes del Holocausto, de los que, según quedó demostrado, aproximadamente las 3/4 partes tenían síntomas activos de TEP. Incluso medio siglo más tarde, el descubrimiento positivo fue que una cuarta parte de los sobrevivientes que en otros tiempos habían sufrido tales síntomas ya no los tenían. En cierto modo, los acontecimientos naturales de sus vidas habían contrarrestado el problema. Aquellos que aún tenían síntomas mostraban pruebas de los cambios cerebrales relacionados con las catecolaminas típicos del TEP, pero los que se habían recuperado no mostraban tales cambios. Este descubrimiento y otros como este ofrecen la promesa de que los cambios cerebrales que se producen con el TEP no son indelebles y que la gente puede recuperarse incluso de las huellas emocionales más horribles. En resumen, que el circuito emocional puede ser reeducado. La buena noticia entonces es que traumas tan profundos como los que causan el TEP pueden curarse y que el camino hacia esa cura es el reaprendizaje. Una forma en que esta cura emocional parece producirse espontáneamente, al menos en los niños, es a través de juego como el Purdy. Estos juegos desarrollados una y otra vez dejan que los niños revivan el trauma de una forma segura y lúdica. Esto permite dos vías para la cura. Por una parte, el recuerdo se repite en un contexto donde la ansiedad es reducida, desensibilizándolo y permitiendo que se asocie a él un conjunto de respuestas no traumatizadas. Otra vía para la cura es que en su mente los niños pueden dar a la tragedia mágicamente un resultado mejor. A veces en el juego de Purdy, los chicos lo matan, aumentando su sentido de dominio por encima de ese traumático momento de impotencia. Los juegos como el de Purdy son previsibles en los niños pequeños que han soportado este tipo de violencia abrumadora. Estos juegos macabros en los niños traumatizados fueron analizados por primera vez por la doctora Leonore Tier, psiquiatra infantil de San Francisco. Encontró juegos de este tipo en niños de Chowchilla, California, a poco más de una hora de distancia, bajando desde Stockton hasta Central Valley, donde Purdy causó tantos estragos que en 1973 habían sido secuestrados cuando volvían a casa en un transporte escolar. Después de pasar un día en el campo, los secuestradores arrastraron el transporte y a los niños en una terrible experiencia que duró 27 horas. 5 años más tarde, Tier descubrió que el secuestro aún era recreado en los juegos de las víctimas. Las niñas, por ejemplo, jugaban a secuestros simbólicos con sus muñecas Barbie, una de ellas que había sentido repugnancia por la orina de otros chicos sobre su piel mientras permanecía acurrucados de terror. Lavaba a su Barbie una y otra vez. Otra jugaba a la Barbie viajera, un juego en el que Barbie viajaba a algún sitio, no importa a dónde, y regresa sana y salva, que es el objetivo del juego. El juego favorito de una tercera niña era un escenario en el que la muñeca quedaba atrapada en un agujero y se asfixia, mientras los adultos que han sufrido un trauma abrumador pueden sufrir un entumecimiento psíquico y borrar el recuerdo o la sensación de la catástrofe. Las psiquis de los niños suelen enfrentarse a ellos de otra manera. Es menos frecuente que ellos queden paralizados ante el trauma, señala Tier, porque utilizan la fantasía, juegan y sueñan despiertos para recordar y volver a pensar en la terrible experiencia. Estas recreaciones voluntarias del trauma parecen atajar la necesidad de contenerlas en potentes recuerdos que puedan
estallar más tarde en forma de flashbacks. Si el trauma es poco importante, como ir al dentista para un empaste, solo una o dos veces pueden ser suficientes, pero si se trata de algo abrumador, el niño necesita infinidad de repeticiones, volviendo a representar el trauma una y otra vez en un monótono y terrible ritual. Una forma de lograr que la imagen quede congelada en la amígdala es mediante el arte, que es en sí mismo un medio de comunicación del inconsciente. El cerebro emocional está sumamente sintonizado con significados simbólicos y con lo que Freud llamaba proceso primario. Los mensajes de la metáfora, el relato, el mito, las artes, esta vía es utilizada a menudo para tratar a niños traumatizados. A veces el arte puede abrir el camino para que los niños hablen de un momento de horror del que de otro modo no se atreverían a hablar. Spencer Eat, el psiquiatra infantil de Los Ángeles que se especializaba en el tratamiento de esta clase de niños, comenta el caso de un niño de 5 años que había sido raptado con su madre por el ex amante de este. El hombre los llevó a la habitación de un motel donde ordenó al niño que se ocultara debajo de una manta mientras golpeaba a la madre hasta matarla. Como es comprensible, el niño se mostró reacio a hablar con Ed de la mutilación criminal que había visto y oído mientras se encontraba debajo de la manta, de modo que Ed le pidió que dibujara algo, cualquier cosa. Ed recuerda que el niño dibujó un piloto de coches de carrera que tenía unos ojos increíblemente grandes. Ed interpretó los enormes ojos como una referencia al desafío del niño al espiar al asesino. Estas referencias ocultas a la escena traumática casi siempre aparecen en las expresiones artísticas de los niños traumatizados. Al intentar que dibujen los niños que tienen problemas de esa clase, Ed ha logrado una estrategia de apertura en la terapia. Los poderosos recuerdos que los preocupan se deslizan en su arte, así como en sus pensamientos. Más allá de eso, el acto de dibujar es en sí mismo terapéutico e inicia el proceso de dominar el trauma. Reaprendizaje emocional y recuperación del trauma. Irene había acudido a una cita que acabó en un intento de violación. Aunque había rechazado al agresor, este siguió acosándola, la atormentaba con obscenas llamadas telefónicas, le hacía amenazas de violencia, le llamaba en mitad de la noche, la acechaba y vigilaba cada uno de sus movimientos. Una vez llamó a la policía para pedir ayuda para su problema, pero su problema fue considerado algo poco importante, ya que no había ocurrido nada realmente. En el momento en que recurrió a la terapia, Irene tenía síntomas de TIP, había abandonado toda socialización y se sentía como una prisionera en su propia casa. El caso de Irene aparece citado por la doctora Judith Lewis Herman, psiquiatra de Harvard, cuyo innovador trabajo describe los pasos para la recuperación del trauma. Herman diferencia 3 etapas: adquirir una sensación de seguridad, recordar los detalles del trauma y lamentar la pérdida que ha provocado, y finalmente volver a hacer una vida normal. Como veremos en el ordenamiento de estos pasos existe una lógica biológica. Esta secuencia parece reflejar la forma en que el cerebro emocional aprende una vez más que la vida no tiene por qué ser considerada como una emergencia que está a punto de producirse. El primer paso, recuperar una sensación de seguridad, supuestamente implica encontrar formas de aliviar los circuitos emocionales que ocasionan demasiado temor y que se activan con demasiada facilidad para permitir un reaprendizaje. A menudo, esto comienza ayudando a los pacientes a comprender que su nerviosismo y sus pesadillas, la hipervigilancia y el pánico son parte de los síntomas del TIP. Esta comprensión hace que los síntomas mismos sean menos atemorizantes. Otro paso inicial consiste en ayudar a los pacientes a recuperar cierto sentido del control sobre lo que les está ocurriendo, un desaprendizaje directo de la lección de impotencia que el trauma mismo impartió. Irene, por ejemplo, movilizó a sus amigas y a su familia para formar un paragolpes entre su perseguidor y ella y fue capaz de conseguir que la policía interviniera. El sentido en el que los pacientes de TIP se sienten inseguros va más allá de los temores que los acosan. Su inseguridad comienza más íntimamente en la sensación de que no tienen control sobre lo que está ocurriendo a su cuerpo y a sus emociones. Esto es comprensible dado el gatillo que crea el TIP para el asalto emocional al hipersensibilizar el circuito de la amígdala. La medición ofrece una forma de restaurar en los pacientes la noción de que no tienen por qué estar a merced de las alarmas emocionales que los invaden con ansiedad inexplicable que les impide conciliar el sueño o que salpica sus sueños con pesadillas. Los farmacólogos esperan que llegue el día en que se elaboren medicamentos que ataquen precisamente los efectos del TIP en la amígdala y los circuitos neurotransmisores conectados a esta. Por ahora, sin embargo, existen medicamentos que contraatacan solo algunos de estos cambios, sobre todo los antidepresivos que actúan sobre el sistema de la serotonina y los beta bloqueadores como el propanolol que bloquea la activación del sistema nervioso simpático. Los pacientes también pueden aprender técnicas de relajación que les proporcionen la capacidad de contraatacar su alteración y nerviosismo. Una calma psicológica abre una ventana para ayudar al torturado circuito emocional a descubrir nuevamente que la vida no es una amenaza y para devolver a los pacientes parte de la sensación de seguridad que tenían antes de que sucediera el trauma. Otro paso en la curación implica el hecho de volver a narrar y reconstruir la historia del trauma al amparo de esta seguridad, permitiendo al circuito emocional adquirir una comprensión nueva y más realista y una respuesta al recuerdo traumático y a sus elementos activadores. Mientras los pacientes vuelven a narrar los horrendos detalles del trauma, el recuerdo empieza a quedar transformado tanto en su significado emocional como en sus efectos sobre el cerebro emocional. El ritmo de esta nueva narración es delicado y idealmente imita el ritmo que se produce naturalmente en aquellas personas capaces de recuperarse del trauma sin sufrir TIP. En estos casos, a menudo parece existir un reloj interno que dosifica a las personas con recuerdos que reviven el trauma, intercalados con semanas o meses en los que apenas recuerdan algo de los horribles acontecimientos. Esta alternancia de reinmersión y respiro parece permitir una revisión espontánea del trauma y el reaprendizaje de las respuestas emocionales al mismo. Para aquellas personas cuyo TIP es más intratable, afirma Herman, volver a narrar el acontecimiento puede a veces activar temores abrumadores, en cuyo caso el terapeuta debería aminorar el ritmo para mantener las reacciones del paciente dentro de una gama tolerable que no interrumpa el reaprendizaje. El terapeuta alienta al paciente a volver a relatar los acontecimientos traumáticos lo más vívidamente posible, como un video
de terror, recuperando hasta el más sórdido detalle. Esto incluye no solo los datos concretos de lo que vivieron, oyeron, olieron y tocaron, sino también sus reacciones, el espanto, el disgusto, la náusea. Aquí el objetivo consiste en expresar en palabras el recuerdo completo, lo que significa capturar partes del mismo que puede haber quedado disociadas y por lo tanto ausentes en la evocación consciente, expresando con palabras los detalles sensoriales y los sentimientos. Los recuerdos están supuestamente más controlados por la neocorteza, donde las reacciones que provocan pueden ser más comprensibles y más manejables. El reaprendizaje emocional es en un punto realizado en gran medida a revivir los acontecimientos y sus emociones, pero esta vez en un entorno de seguridad, en compañía de un terapeuta confiable. Esto empieza a inculcar una lección reveladora para el circuito emocional, en lugar de provocar un terror incesante. Esa seguridad puede ser experimentada en conjunto con los recuerdos del trauma. El niño de 5 años que hizo un dibujo del hombre con los ojos enormes después de presenciar el espantoso asesinato de su madre, no hizo ningún otro dibujo después de aquel. En lugar de eso, él y su terapeuta Spencer Ed desarrollaron diversos juegos creando un vínculo que favoreció la compenetración. Lentamente el niño empezó a relatar el asesinato, al principio de una forma estereotipada, recitando cada detalle exactamente de la misma forma en cada ocasión. Sin embargo, poco a poco su narración se hizo cada vez más abierta y fluida, y el cuerpo del niño se mostró menos tenso. Al mismo tiempo, sus pesadillas sobre la escena se producían cada vez con menor frecuencia, lo que según Ed indica cierto dominio del trauma. Poco a poco, la conversación entre ambos pasó de los temores provocados por el trauma a lo que le ocurría al niño en su vida diaria, mientras se adaptaba a un nuevo hogar junto a su padre. Y finalmente el niño fue capaz de hablar de su vida diaria mientras el trauma se desvanecía. Finalmente, Ehrman descubrió que los pacientes necesitan lamentar la pérdida que el trauma ha ocasionado, ya sea una herida, la muerte de un ser amado o la ruptura de una relación. Lamentar los pasos no dados para salvar a alguien o el haber defraudado la confianza de otras personas. El duelo que se produce al relatar esos acontecimientos dolorosos sirve a un propósito fundamental. Señala la habilidad de despojarse del trauma mismo. Hasta cierto punto, eso significa que en lugar de quedar permanentemente atrapado por aquel momento del pasado, el paciente puede empezar a mirar el futuro, incluso a abrigar esperanzas y a construir una nueva vida libre del dominio del trauma. Es como si el constante reciclaje y la evocación del terror, el trauma por parte del circuito emocional, fuera un hechizo que finalmente puede quedar roto. Una sirena no necesariamente provocará un ataque de temor, un sonido en medio de la noche no necesariamente provocará un destello de terror. Los efectos secundarios o las repeticiones ocasionales de los síntomas suelen persistir, señala Ehrman, pero hay señales específicas que del trauma ha sido en gran medida superado. Estas señales incluyen la reducción de los síntomas fisiológicos a un nivel aceptable y el ser capaz de soportar los sentimientos asociados con los recuerdos del trauma. Resulta especialmente significativo el hecho de que ya no surgen recuerdos del trauma en momentos de descontrol, sino en todo caso ser capaz de evocarlos voluntariamente, como cualquier otro recuerdo, y tal vez lo más importante, dejarlos de lado como cualquier otro recuerdo. Finalmente, eso significa construir una nueva vida con relaciones sólidas y confiables y un sistema de creencias que encuentre significado incluso en un mundo en el que la injusticia puede tener lugar. Todos estos elementos son señales de éxito en la reducción del cerebro emocional. La psicoterapia como tutor emocional. Afortunadamente, los catastróficos momentos en los que los recuerdos traumáticos quedan realzados son poco frecuentes en el curso de la vida de la mayoría de nosotros, pero el mismo circuito que puede dejar recuerdos traumáticos tan indeleblemente impresos también opera supuestamente en los momentos más serenos de la vida. Los tormentos más corrientes de la infancia, como ser constantemente pasado por alto o privados de atención o ternura por los padres, el abandono, la pérdida o el rechazo social, pueden no alcanzar nunca el grado de trauma, pero sin duda dejan su huella en el cerebro emocional, creando distorsiones y lágrimas y rabia. En las relaciones íntimas de la vida adulta, si el TEP puede curarse, también pueden curarse las cicatrices emocionales más sordas que muchos de nosotros soportamos. Esa es la tarea de la psicoterapia. En general, es al aprender a enfrentarnos con habilidad a estas reacciones significativas cuando la inteligencia emocional entra en acción. La dinámica existe entre la amígdala y las reacciones más plenamente informadas de la corteza prefrontal puede ofrecer un modelo neuroanatómico de cómo la psicoterapia vuelve a modelar pautas emocionales profundas e incapaces de adaptación, como plantea Joseph Ledoux, el neurólogo que descubrió el papel activador de la amígdala en los estallidos emocionales. Una vez que el sistema emocional aprende algo, parece que nunca se olvidará. Lo que hace la terapia es enseñar a controlarlo. Enseña a la neocorteza a inhibir la amígdala. La tendencia a actuar queda suprimida, mientras la emoción básica con respecto a ella queda contenida. Dada la arquitectura cerebral que subyace al reaprendizaje emocional, lo que parece permanecer incluso después de una psicoterapia positiva es una reacción rudimentaria, un residuo de la sensibilidad o el miedo originales que se encuentran en la raíz de una pauta emocional conflictiva. La corteza prefrontal puede perfeccionar o poner frenos al impulso de la amígdala a reaccionar violentamente, pero no se puede evitar la primera reacción. Así, mientras no podemos decidir cuando tenemos nuestros estallidos emocionales, tenemos más control sobre el tiempo que dura. Una recuperación más rápida de estos estallidos puede muy bien ser una señal de madurez emocional. En el curso de la terapia, lo que parece cambiar en general son las respuestas que la gente ofrece una vez que se ha activado una reacción emocional, pero la tendencia de la reacción a quedar activada no desaparece por completo. La prueba de esto surge de una serie de estudios de psicoterapia dirigidos por Lester Luborsky y sus colegas de la Universidad de Pensilvania. Analizaron los principales conflictos de la relación que llevaba a docenas de pacientes a recurrir a la psicoterapia. Temas tales como un profundo anhelo de ser aceptados o de encontrar intimidad, o el temor de fracasar o de ser excesivamente dependientes. Luego analizaron cuidadosamente las respuestas típicas, siempre contraproducentes, que los pacientes mostraban cuando estos deseos y temores quedaban activados en sus relaciones. Respuestas tales como ser demasiado exigentes, que creaban una reacción de ira o frialdad en la otra persona, o un
un aislamiento como autodefensa ante un posible desaire, dejando a la otra persona ofendida por el aparente rechazo. Durante estos encuentros desafortunados, los pacientes, como es comprensible, se sentían invadidos por sentimientos perturbadores, impotencia y tristeza, resentimiento e ira, tensión y temor, culpabilidad y autocensura, etcétera, etcétera. Sea cual fuera la pauta específica del paciente, parecía surgir en casi toda relación importante, ya sea una esposa o un amante, un hijo o un padre, o compañeros y jefes en el trabajo. En el curso de una etapa a largo plazo, sin embargo, estos pacientes mostraron dos clases de cambio. Su reacción emocional a los acontecimientos disparadores se volvió menos perturbadora, incluso llegaron a parecer serenos o pensativos, y sus respuestas abiertas se volvieron más eficaces para conseguir lo que realmente querían de la relación. Sin embargo, lo que no cambió fue su deseo de temor subyacente y el de arrebato inicial al sentimiento. Cuando los pacientes solo les quedaba algunas sensaciones de terapia, los encuentros en los que se hablaban mostraron que solo tenían la mitad de reacciones emocionales negativas en comparación con el momento en que habían iniciado la terapia, y tenían 2 veces más probabilidades de obtener de la otra persona la respuesta positiva que tanto deseaban. Pero lo que no cambió en absoluto fue la especial sensibilidad que se encontraba en la base de estas necesidades. Con respecto al cerebro, podemos especular que el circuito límbico enviará señales de alarma en respuesta a indicios de un acontecimiento temido, pero la corteza prefrontal y las zonas relacionadas con esta habilidad, habrían aprendido una respuesta nueva y más saludable. En resumen, las lecciones emocionales e incluso los hábitos más profundamente arraigados aprendidos en la infancia pueden ser remodeladas. El aprendizaje emocional dura toda la vida.